La palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. Escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Presentamos su programa Palabra Viva. Escuchemos el mensaje de hoy a través del pastor Munir Chiquie. Iglesia, gobierno y política. Permítanme comenzar definiendo cada uno de estos conceptos en relación al énfasis que quisiera darle. Primero, iglesia. La iglesia es la congregación de los santos, es columna y baluarte de la verdad. Además, la iglesia es la señal, la manifestación, la evidencia del reino de Dios en la tierra. Es muy importante esto para lo que vamos a ver más adelante. La iglesia entonces no es el reino, es parte del reino, pero es señal del reino. Gobierno, en términos específicos, es el encargado de ejercer y administrar el poder político. En términos generales, es crear y mantener un orden en base a principios trascendentes expresados en leyes, normas y ordenanzas. En términos bíblicos, es crear y mantener un orden en base a principios trascendentes emanados de la palabra de Dios y expresados en leyes, normas y ordenanzas para generar relaciones justas y saludables. Quien gobierna sobre todo y sobre todos es nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es solamente una idea o un concepto teológico, sino es la realidad. En Mateo 6:33 nos dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, en este concepto amplio de gobierno podemos ver varios ámbitos de gobierno. Por ejemplo, el autogobierno, el ámbito de la familia, el ámbito de la iglesia y obviamente del Estado o del gobierno civil. Y finalmente, el concepto de política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder en un Estado organizado. Luego de ver estos conceptos, me imagino que nuestra audiencia se está preguntando de qué estamos hablando cuando decimos que la iglesia debe gobernar. Ahora estamos ya cruzando conceptos, estamos ya hablando de la iglesia como señal del reino, como manifestación del reino, pero también estamos hablando de gobernar. Y no estamos hablando de cristianizar el Estado. No estamos hablando de hacer un partido político confesional. No estamos confundiendo la separación iglesia-estado dentro de un Estado laico. No estamos hablando del ejercicio de la libertad religiosa que está garantizado en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Libertad Religiosa. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este gobierno? Estamos hablando de alguien que está por encima de toda ley y de toda religión, nuestro Señor Jesucristo. Y no lo estoy diciendo en términos religiosos. La persona de Dios es la fuente de todo lo que existe, de todo dominio, poder y autoridad y de todo ser viviente. Él rige sobre todas las cosas. Todo el universo refleja la existencia, naturaleza, carácter, norma moral y voluntad del Dios soberano que lo creó. Y Él es quien ha delegado gobierno y autoridad. En Génesis capítulo 1, 27 y 28 dice así la palabra: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre la creación, es decir, sobre los peces, el mar, las aves y todo ser viviente. En otras palabras, es Jesús quien es el Señor y Rey,
que está gobernando en todos los ámbitos de la vida y lo hace a través de quienes le creen y dejan que el reino sea una realidad en sus vidas y en la vida de los que le rodean. Él no ha dejado de gobernar. Él sigue siendo Señor. Él recibió gobierno y autoridad, dominio y autoridad cuando Él resucitó y Él gobierna, aunque pensemos que no, Él gobierna. Él es el Señor de Bolivia. Y como iglesia, ¿de qué manera manifestamos nosotros ese gobierno? Pues cuando le creemos, cuando dejamos que Él nos transforme, cuando dejamos que Él gobierne no solo en nuestra vida, cuando hablamos de autogobierno, pero sí en nuestro entorno y en todos los ámbitos de la vida. Aplicando estos principios al gobierno civil, podemos decir que sociedades con influencia de la cosmovisión bíblica que extendieron a su teoría social esta cosmovisión bíblica, a su teoría social de gobierno, fueron sociedades exitosas. Sin embargo, cuando solo se quedaron con esos principios y olvidaron al Señor de los principios, se fueron distorsionando hasta el secularismo. Pero recordemos, la autoridad suprema siempre se encuentra en la persona de Dios. No es el presidente ni las autoridades humanas. Ellos y todos quienes hemos recibido autoridad o hemos sido delegados para ejercer gobierno y autoridad, lo hemos recibido como encargo, como una autoridad delegada y además limitada. Quiero leer un texto en 1 Corintios 15, 22 al 26, que sé que en este ambiente académico, teológico, es un texto bastante profundo que habla de la resurrección. Y dice así el verso 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Y escuchen bien el verso 25, dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrero, el último enemigo que será destruido es la muerte. Qué importante es este pasaje. Tiene una gran trascendencia en lo que estamos hablando, porque cuando Jesús recibió ese dominio, ese gobierno, esa autoridad, Él siguió ejerciéndola y dice aquí que es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y aquí no estamos hablando simplemente del gobierno futuro de Jesús, ese gobierno que obviamente Él va a establecer en esta tierra, sino que Él está gobernando ya desde antes, ahora y gobernará en el futuro hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Cada uno de estos términos es importante. Cuando habla de todo dominio, arxi en griego, ese principio originador, como una semilla que se vuelve árbol. Esa es la idea de este concepto, de este término de dominio. Pero la segunda idea, la autoridad exousia, autoridad, derecho a decidir sobre algo o alguien, como un título de propiedad, legalidad para obrar. Vemos cómo estos conceptos tienen mucho que ver con lo que vivimos diariamente en todos los ámbitos, aún en la política. Y el tercer término aquí es poder, dunamis, poder, capacidad para hacer algo, como una fuerza que vence a otras para prevalecer sobre ella y hacerle hacer algo. Entonces, ¿cómo reunimos en esta conclusión estos conceptos? ¿Qué principios o mentiras o ideologías rebeldes, entre comillas, a Dios ves que la gente a tu alrededor cree como verdades absolutas? ¿Qué autoridades locales de tu comunidad o nacionales ves que abusan de su cargo causando perjuicio a la gente?
¿Qué poderes tienen sometida a la gente de tu comunidad? ¿Qué puedes hacer en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad de Jesús respecto a estos poderes? Y termino diciendo que somos una iglesia que constantemente es transformada de adentro hacia afuera, que genera transformación en su entorno inmediato y como columna y baluarte de la verdad, ejerce no solo un rol pastoral de transformación, sino un rol profético activo para la nación, para el gobierno, la sociedad civil, como vigilante de las libertades fundamentales, protección a la calidad de vida desde la concepción, la familia, la democracia, el contrapeso, la alternabilidad, la educación en principios y valores, educación confesional y lucha contra los flagelos de la violencia intrafamiliar, la pobreza integral, desigualdad, discriminación, corrupción, narcotráfico, hacia una buena administración y distribución de los recursos. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha sido de ayuda para tu vida, compártelo y déjanos tu comentario. También puedes escribirnos a la dirección que te aparecerá a continuación.